Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¿Qué tal, queridos amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos al 30º programa de Foro Cepa Radio. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y este es el primer programa del año 2024. Un año que genera muchas expectativas, como todos los años cuando son nuevos, cuando están frescos y pues sobre todo después de estos episodios mundiales y nacionales que pues han sido pues por lo menos los más álgidos de esta década. ¿Cómo ve, maestro Lalo? Pues sí, allí en los vericuetos del Facebook ahorita les voy a platicar unas cosas que salieron por ahí, reflexiones del escritor y amigo Juan Iriarte, y los saludamos desde la radio del Foro Cepa y transitando ya en el año 2024. Nos estaba diciendo curiosamente Juan Iriarte que pues los que nacimos por ahí de las décadas de los 50, 60, 70, bueno, yo soy de los 60, en realidad no estamos cumpliendo 2 siglos, sino estamos cumpliendo 2 milenios. Y estas generaciones pues han sido marcadas precisamente por eso, que venimos de esos años históricos, ¿no? De estas últimas décadas del siglo XX. Y sí, pues ciertamente fuimos generaciones que ni siquiera imaginábamos lo que iba a hacer ahora la tecnología digital, ¿no? Y toda esta novedad. Se puede decir que nació la revolución de la digitalización, ¿no? Con la aparición de la computadora. Y ha sido maravilloso porque pues yo en mis años de primaria, de secundaria y todavía algunos de bachillerato, pues no llegué a soñar con esta tecnología. Juan menos, porque Juan es una generación todavía antes que la mía. Pero pues el celular era simple y sencillamente ciencia ficción, mi estimado compañero Asdrúbal. Sí, pues como bien lo habías dicho antes del aire, antes de entrar al aire, porque no eres tan antiguo, Lalo, no eres de antes del aire. No, como decías antes de entrar al aire, el año nuevo tiene ese poder de componerse por la añoranza, ¿no? El recordar, el darle un paso a los ciclos, pero también tiene la capacidad de hacernos pensar en el futuro, ¿no? Porque pues es la noche del año, o una noche en el año que es la noche vieja. Estamos completamente dedicándola a algo que va a ocurrir todo un año después, a pensar en algo que va a ocurrir todo un año después. Entonces, pues es un momento pues que se usa para los recuentos, que se usa para la reflexión y que se usa sobre todo en la cultura popular para hacer predicciones. Algo que pues bueno, está circulando, es lo que pasa en esta época, y pues las tradiciones, ¿no? Que digamos, a diferencia de la Navidad, que es algo más familiar, algo más religioso, algo más de tradición, el Año Nuevo sí es una tradición, entre comillas, o un ritual humano que se apega mucho más a las modas, al consumo, al comercio, al comercio de maletas, ¿no? Porque los rituales de salir con maletas, o esos de comprar calzones de cierto color, que amarillo para el dinero, que rojo para el amor, es algo, digamos, no cae como en lo aferrante de otras
costumbres en cuanto al consumo, pero lo que me refiero es de que está más dedicada al espíritu humano, está más enfocada al individuo como persona. Es un momento que nos regalamos para reflexionar, para permitirnos imaginarnos en el futuro, por lo menos dentro de un año, y pues también hacernos conciencia, pero festejando el ser Este humano espacio y el sobrevivir inició por un parte de año un más. grupo ASCO, Así que es artistas pues, al servicio de la muy comunidad. feliz año nuevo. Les llamó Todo mucho la esto que atención, estamos todos querían participar en diciendo decorar ya- la antigua ya podrá central sonar y un poco abandonada, cansado, hacer arte con porque la basura que nos se van a había estar acumulado en 15 escuchando el años. 3 de enero. Esto comenzó a pegar un poco más cuando empezaron a pues cerrar ya van otros a foros. decir, no, ya, el año ya está marchando, ¿no? Se Sobre vino todo con observando estos que ritmos este de lugar vidas quedaría que muy bien tenemos. Yo para dudo que el fuera 3 una de enero especie ya de estemos ocupa, ¿verdad? comiendo rosca de Donde los artistas reyes se pudieran desarrollar, y, ¿verdad? y pues Sin tener que depender de todos los planificando proyectos otra bonita o tradición, proyectos que nunca que se es la llevaban a cabo tradición por del parte Día de de las Reyes, instituciones o la que Secretaría de como Cultura. para el Entonces siguiente nosotros, los programa ya niños vamos artistas, ya teníamos habrá pasado. Aprovecho para mandar un conquistar saludo muy espacios grande para a todas las que personas que nos escuchan en Los seguir nuestras Reyes. tareas, tener ¿Tú espacios sabes para por donde qué se llama Los desarrollar los Reyes, proyectos el grandes. municipio de Los Y cuando Reyes? ya se vio que Pues por los era Santos un proyecto con una idea de A lo conquista. mejor me han pasado mal el dato histórico, o sea, no lo he corroborado con rigor histórico, pero sí la versión que me han contado es que se llama Los Reyes en honor a los Santos Reyes. Ahora podremos cuestionarnos, porque tú sabes que esto de las costumbres tiene haberes milenarios, si eran los sabios de Oriente o si se refirieran a todos los reyes que hayan llegado a ser santos, los cuales sin duda los habrá. Sí. ¿Sí? Entonces, pero sí, de la versión que yo tengo es que el Día de Reyes lleva su nombre por los Santos Reyes. Y bueno, en el programa de hoy también yo les quiero compartir pues una reflexión, un momento de análisis riguroso, porque pues alguien que está recibiendo el año nuevo de una manera pues más álgida que nosotros es la República de Argentina, que pues entre otras muchas cosas se está rigiendo por una llamada ley ómnibus que tiene un paquete de normas que serán aplicadas. Y bueno, podemos discutir bastante sobre la situación de Argentina, sobre la situación económica o política. La tocaremos, pero como no somos un programa de análisis político, somos un programa de arte y cultura, vamos a reflexionar sobre las consecuencias que pudiera traer para la nación el desaparecer todas las instancias paranacionales que transgreden a la cultura, porque esta va a ser una eliminación de tajo y de pues no solo del componente del Ministerio de Cultura, sino también el componente de varios pues temas sociales que trascienden a la cultura, como lo son los derechos humanos, como es el tema de género y pues el tema de la discriminación, sobre todo a los migrantes. Son de un día para otro, estas instancias van a desaparecer en una nación que pues en realidad por su historia, por su tradición, pues ha tenido aparatos con estos sistemas rigurosos, grandes. Discutiblemente podemos decir si algunos pudieran ser buenos o malos, pero definitivamente el arrancar de raíz este tipo de instancias de un día para otro, y además en una nación pues que le ha atribuido mucho al pensamiento, que a nivel cultural ofrece tanto y que tiene aparatos que en temas prácticos
pudiéramos decir están a punto de desaparecer. O sea, si desaparece un Ministerio de Cultura, ¿hasta qué punto se puede hacer cine independiente en Argentina y que trascienda? De esto vamos a hablar, cine independiente, literatura, bueno, todas las artes y toda la cultura, sobre todo la cultura popular. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Porque siempre hablamos de los grandes regímenes como si no tuvieran un impacto cultural. Pero pensemos que la Alemania nazi es o tenía rasgos culturales tan específicos que bien pudiera ser contabilizada como una civilización aislada. Porque además, después de caer esa ideología, también se reconstruyó por completo la geografía y las costumbres y la cultura de las personas. Y bueno, vamos, este bloque se nos fue como agua. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poquito de musiquita de recomendación de Canas? Y regresamos con esto que es Foro Cepa Radio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Continuamos con esto que es Foro Cepa Radio. Y pues ibas a mencionar algo antes de salir del aire, Lalo. Estábamos hablando pues de lo que representa el año nuevo y cómo es de diverso el mundo, ¿no? Hace 2 años nos despertábamos con la noticia de que Europa entraba de nuevo en guerra, y hace apenas unos meses pues otra guerra histórica está pasando, y pues también está apareciendo una nueva en América, pero esta parece ser una guerra ideológica, económica, y pues no puedo decir que no crea, o esperemos que no, pero pues que también podría ser una guerra violenta la que se desate si las cosas se salen de control. Sí, efectivamente veo que estamos entrando a una nueva concepción de cómo se están formando pues las historias en el mundo, y algo que pues realmente ha marcado todavía estos comienzos, ¿no? del segundo milenio y este siglo XXI, pues es lo que pasó con la pandemia, ¿no? Entrar a las contingencias, ver cómo el mundo se ha sorprendido, ¿no? Por esta gran pandemia,
y tener también este cuidado especial por lo que declaró el secretario de las Naciones Unidas, de que este podría ser el siglo de las pandemias. Entonces, se rumora ya, no sé qué tan efectivo o cierto puede ser esto, pero por ahí dicen que puede venir otro virus hacia el próximo año, ¿no? Pero que ya tiene que ver con infecciones del estómago y esas cosas, ¿no? O también mutarse a ser como gripa y todo esto, ¿no? Entonces, se tendría que crear otra vacuna en un momento inmediato como la que fue para el COVID, y que todavía pienso yo que fue pues una vacuna emergente, ¿no? Porque no hablamos pues de una vacuna que ya se terminó completamente estudiada para ver qué va a producir, sino los efectos precisamente se van a ver todavía dentro de unos años más respecto a esta vacuna que se aplicó para la contención del COVID. Entonces, todo esto, las nuevas guerras, la inteligencia artificial y lo que dices, quizá sí estamos viendo una sombra de amenaza nueva para el continente respecto a lo que está pasando en el cono sur. Y también esto obliga a pensar qué experiencia realmente ha estado sucediendo en el cono sur, digamos, en el postchavismo también. Porque esto estamos viendo que se empezó a conformar entre siglos también la revolución bolivariana, Hugo Chávez, la influencia que tuvo en otros países como Bolivia, como Perú, como Ecuador. Y ¿qué sucede en Argentina? De repente un retroceso, porque vimos que hubo avances hasta en Brasil con los regímenes de Lula. Y ahora está nuevamente Lula, después de que hubo un retroceso anterior con el gobierno que pasó, que estaba incendiando las selvas para crear fraccionamientos en Brasil. Entonces, ¿se cierne una especie de amenaza con Milei? Sí, porque parece que es un tipo que supera mentalmente en cuanto a una locuaz manera de ser o de interpretarse al mismo Donald Trump, o incluso a este extremo derechista que gobernó Brasil y que metió en la cárcel a Lula. Entonces, sí veo que hay un riesgo en Argentina con lo que fuera a pasar, con la desaparición de muchas conquistas que logró el pueblo argentino y que vienen desde el peronismo, allá de la década de los 50, que hubo mucho avance por lo que logró Evita Perón, de que las mujeres tengan derecho al voto, de programas sociales avanzados. Estamos hablando de la época fuerte del peronismo, de cuando gobernaba el general Juan Domingo Perón, que fue presidente 3 veces. La tercera ocasión ya sin Evita, porque Eva Perón pues falleció víctima del cáncer cuando era candidata a la vicepresidencia de Argentina en la fórmula de Perón, que entonces le decían la fórmula de la patria, cuando iba Juan Domingo Perón para la presidencia y Evita para la vicepresidencia. Pero toda esta herencia que llegó hasta estos días, porque era el bloque que se conformaba del neoperonismo, podemos decir, y en la otra el partido de Milei, el argentino Milei, y gana en la segunda vuelta Milei. Entonces, creo que hubo ahí un proceso histórico que sí se cierne con una amenaza, sobre todo porque Milei ha estado expresándose mal del presidente mexicano,
López Obrador. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy diplomático y muy tranquilo en cuanto a recibir estas declaraciones de Milei, desde antes de que arribara él a la presidencia, que ya estaba de alguna manera rijoso, ¿no? Como amenazante. Entonces estamos viendo a este tipo argentino que parece como un clown. Y me hace pensar en esta película que pasó del Guasón, ¿no? No sé, o sea, veo un tipo como Milei e inmediatamente se me viene la imagen de un guasón político que incluso me lleva a pensar que un tipo así sería capaz de incendiar otra vez el problema de las Islas Malvinas y de ganarse un problema con los británicos. Pero sí es una parte álgida del cónsul. Vamos a ver qué tanto el neoperonismo está dispuesto a enfrentar esta situación con Milei. Y bueno, son de las cosas nuevas que estamos empezando a ver en estos años que están sucediendo y están por venir. Y bueno, pues para los que no están en el conocimiento de qué es la ley ómnibus o cómo se le conoce a este paquete de normas que se ha tratado en las sesiones extraordinarias, pues esta incluye la desaparición de paranacionales, o bueno, no sé cómo se llamen allá las instancias de gobierno, de género, de cultura, de turismo y de no discriminación hacia los migrantes, entre otras. Pero principalmente esas tres creo que nos acometen a los encargados de la cultura, así como un listado de empresas estatales, las cuales serán privatizadas, así como fueron privatizadas las mexicanas. Pero en este caso estamos hablando que incluso incluso las que tardaron varios sexenios en México en privatizarse, se van a ir privatizando de tajo todas, incluyendo pues las líneas ferroviarias, el radio, la televisión argentina, los puertos, la administración de varias cosas, entre ellas el banco, ¿no? La banca nacional. Ahora sí vemos con cierta preocupación, y después del avance también que hubo de las revoluciones bolivarianas, porque el continente comenzó a girar también hacia ese anhelo de los pueblos a través de las soberanías bolivarianas. Fue un elemento muy importante el comandante Chávez, lo que sucede en Argentina. Pero si me preguntaran a mí por qué sucedió este fenómeno electoral en Argentina, sí, por un lado hay que tener en cuenta la mentalidad de muchos argentinos también, que es la de la vanidad. El argentino es orgulloso por naturaleza, es un país muy fervoroso en cuanto al fútbol, pero también de mucha carga frívola en ese aspecto. Entonces, yo me expresaba de Milei como un clown, ciertamente, un payaso, porque es un payaso argentino, pero el grado subliminal de muchos argentinos es así, es el pavoneo. Entonces, desde luego en esa campaña electoral de Milei, que parecía un rockstar, porque hizo su campaña electoral como si fuera un rockstar,
hubo mucho manejo de eso en ese aspecto. Y eso, pues, en ese mercado que lo manejó bien Milei y sus asesores de campaña, pues tuvo ese resultado fatídico para el continente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con este tema? Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos. Ay, a ver, súbele tantito. Ahora sí estuvo buena esa. Esa. Ya. Ándale, esa está muy buena, Canas. Ok, continuamos con esto que es Foro Cepa de Radio. Y pues estábamos diciendo que, bueno, sí, la ley ómnibus de Milei es pues muy radical, pero también el fenómeno lo amerita, ¿no? Milei llega pues como dices tú, como un rockstar, ¿no? Como un rockstar de la política, como un rockstar de la economía, un outsider, o sea, podríamos decir, o sea, porque también, digo, en internet ya todos nos leemos y los argentinos critican, los mexicanos también admiran mucho a su presidente, sí, pero la popularidad del presidente Andrés Manuel tardó 18 años en forjarse, desde las elecciones del año 2000 y bueno, y mucho antes, ¿no? La carrera previa que tuvo. Pero Milei era un outsider que salió de 2-3 años para atrás que se crea esto. Entonces también suena como una historia de un despertar con resaca, ¿no? Pero bueno, les quiero compartir un artículo que está publicando El Espectador de El Magazine Cultural, una revista argentina. Que lean revistas culturales, muchachos, en internet todavía hay muchísimas y tienen artículos súper interesantes. Este se llama El final del Ministerio de Cultura de Argentina tras la llegada de Milei. Y bueno, no se los voy a leer completo, solamente les quiero leer un pequeño párrafo en donde dice que a los ministerios que ya no existen, porque fíjate, yo estaba pensando que se iban a cortar, ¿no? Ya, el decreto 8 ya fue firmado, se eliminaron 11 ministerios. Ahora a las personas que trabajaban ahí, en estas dependencias, pues se les está denominando el capital humano del Estado, y se planea su no contratación o ya la no responsabilidad del Estado de permanecer en ese trabajo, lo que aquí en México llamamos como bases, de todos ellos a lo largo de un año si no se les encuentra una oferta laboral. Lo cual va a ser complicado porque los ministerios restantes pues también van a tener un presupuesto más ajustado para ir cubriendo pues todas estas locuras. Se le suma, y esto es algo que el PRI nunca hizo, Lalo, se suma la de educación, la de trabajo. Eso también, el PRI nunca dejó que se perdiera la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo Social y el de las mujeres, géneros y diversidad. Así que, ¿cómo ves? Social y también desarrollo social. Empleo y seguridad social, desarrollo social y mujeres, género y diversidad. O sea, ahí no es solo el renacer del PRI, es como CEL, ¿no? Es la suma de varias acciones que les digo, a nosotros nos suenan como déjà vu, y pues incluso pues está descobijando mucho
esta situación. El ministerio tiene entre sus entidades los museos, los institutos, los teatros, bibliotecas y centros culturales de la nación. Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, dicen que en el caso de los museos y los centros de memoria que conservan los recuerdos de la dictadura por ese país, vividos entre el 76 y el 83, y pues ellos critican ese tipo de cosas, ¿no? Que para qué se conservan esas cosas. Todo el pueblo argentino tiene derecho a estar visitando estos espacios. Van a convertirse ahora en escuelas. Museos y centros culturales van a convertirse en primarias, secundarias, y recordemos que también la Secretaría o el Ministerio de Educación argentino va a desaparecer. Entonces van a convertirse en primarias, secundarias privadas. Eso es el destino que le espera a bibliotecas, centros culturales y museos en la Argentina. Sí, me hace pensar en esta frase de Goebbels, el felón nazifascista alemán, quien decía: cuando escucho la palabra cultura, agarro mi revólver, ¿verdad? Entonces, estas políticas que tiene Milei en cuanto a desaparecer ministerios de cultura, que desde luego pues tienen que ver mucho con la educación, porque ¿cómo vamos a pensar o en qué cabeza cabe o cómo podemos interpretar que los recintos culturales de la nación argentina sean para escuelas primarias? Pues es como contraponer los beneficios para el pueblo, para la nación, en cuanto a su derecho a la cultura y a la educación, ¿no? Como pelear las partes, ¿no? Entre que fuera más importante la educación que la cultura. O sea, bueno, ¿en qué cabeza cabe poner a pelear estos conceptos, ¿no? Solamente una cabeza como la de Milei, que es un pavo. Pero estoy seguro que el pueblo argentino se va a arrepentir muy pronto. Oye, no, pero esto ya es crimen de la humanidad, ¿no? Digo, a lo mejor estoy interpretando mal la nota, y la nota tampoco tiene que ser necesariamente verdad, pero, oye, entonces, ¿toda la obra argentina se va a rematar? ¿Se va, o sea, sí, de facto? ¿Museos, bibliotecas? Ahora, dice... para vender a la nación argentina. El mismo Milei, sigue diciendo la nota, aseguró durante un debate en octubre que los desaparecidos por la dictadura no habían sido 30,000, sino alrededor de 8,000. Y dice que estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia, dijo, negando la existencia de miles de víctimas. Oye, entonces, abre otro museo. O sea, no es, para que no sea una versión tuerta de la historia, abre otro museo en donde muestres la otra versión de la historia, pero no... O sea, pero... Absurdamente. O sea, y no dudo que haya museos privados en Argentina, pero... Es más, les voy a mostrar la lista de museos, pues, que pudieran desaparecer si esto que está ocurriendo con el Museo de la Memoria de 17 hectáreas, pues puede ocurrir con todos los museos de la Argentina, por lo menos los museos que administra el Estado. No, bueno, es una barbaridad. Es como si de repente a nosotros nos dijeran que va a desaparecer Bellas Artes. No, que se va a convertir en una universidad privada, ciertamente, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que el Museo de la Ciudad de México se va a convertir en otra universidad privada. O sea, son absurdeces de un tipo que no está en sus cabales, como lo vimos en su campaña, pero también
por otro lado, las economías tienen mucho que ver en los triunfos electorales a veces. O sea, por allí es fácil, si empieza la economía a reblandecer el sustento, es muy fácil entrar a manipular la mente de la gente, que es lo que pienso que sucedió en Argentina. Porque después de todo, la primera vuelta la gana el peronismo, pero ya la segunda se confirma el triunfo de Milei, que bueno, también durante la primera vuelta pues sumó votos suficientes. Y la diferencia con el neoperonismo fue escasa. Pero llega este tipo en la segunda vuelta y como la estrella que pretende ser, triunfa. Entonces, vamos a ver qué sucede con la parte que él va a tener que navegar contra la oposición que queda. Y que es ese rasgo que puede de alguna manera pues ir salvando a la Argentina, porque creo que viene un deterioro de las relaciones de México con Argentina, ciertamente provocadas por Milei, que se ha portado muy groseramente hacia la presidencia de la República. Pero son cosas que están empezando a suceder en este siglo nuevo, que también lo he comentado, se están empezando a conformar las geometrías políticas bélicas en Europa, en el Atlántico y también en esta parte del Oriente Medio, que es Israel y Palestina, ¿no? Y bueno, que allá hay también otra parte que yo creo que necesitamos voltear a mirar con el cuidado suficiente. ¿Qué está pasando allí? Porque se habla ya de una masacre en Palestina. Entonces, hay muchos rasgos que se tienen que ver con cuidado para ver qué está pasando realmente entre Israel y Palestina. Y bueno, vamos a un corte y continuamos. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos. Bueno, como se está cerrando el bloque, voy a aprovechar esta primera parte para mandarle un saludo muy grande a todos los que hacen cultura en el sistema michoacano de radio y televisión. A todos, a todo el equipo, pero especialmente a nuestros compañeros de los que rara vez hablamos, de Letras Insumisas, por ejemplo, Gaby Cázares y Sara Sofía Cázares. Y pues estamos estrenando también programa de la Secretaría de Cultura en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ustedes pueden buscarlo en los podcasts. También por ahí, no sé si puedo hablar en este momento del proyecto, pero estoy enterado de que pues va a haber un nuevo proyecto dedicado a la música. Nuestro queridísimo amigo Tarkus también, que es colaborador del Sistema Michoacano. Y pues es enhorabuena, ¿no? Se están sumando proyectos que abordan específicamente la cultura, ¿no? Todo es cultura, pero la cultura como concepto, la difusión cultural y el arte y la cultura son temas que merecen ser abordados de diferentes instancias, con diferentes perspectivas, y el Sistema Michoacano este año, y bueno, y desde el año pasado, han cumplido con estar aperturando estos espacios. Así que pues muchísimas gracias a todos, a Maribel Arriola por ahí, amiga, sí, aunque a algunos no les caiga bien, también por aquí ha estado pasando en el Sistema Michoacano, que Lalo,
A ver, cuéntame de Maribel Arriola. Bueno, pues yo quiero decir que primeramente yo que estoy muy contento porque estamos cerrando este año e iniciando uno nuevo con la presencia de los compañeros que iniciamos este proyecto de la radio del Foro Cepa un 31 de mayo del año pasado y bueno, pues hemos tenido muchos invitados, muchos compañeros y compañeras del arte y la cultura en pues ahora sí en este breve tiempo que llevamos. Muy agradecido con las puertas abiertas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con su director Sergio Yello Pimentel, que tan generosamente y tan justamente nos ha recibido como una historia de resistencias, una historia de resistencia cultural en la ciudad, porque nos han dado voz en este sistema a quienes no la teníamos, a quienes nos habían rezagado, nos habían relegado en administraciones anteriores, no nos habían dado el micrófono lo suficiente y ahora es un gran logro que lo haya obtenido Foro Cepa también. No solo para mí en lo personal, sino también para todos mis compañeros. Y desde luego esto habla de una apertura, de un tiempo nuevo y de marchar juntamente con la historia hacia vientos de transformación y de cambio. Muy agradecido con esta conducta del director Yello Pimentel y también del maestro Monter, director de radio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quienes mando un abrazo muy cordial y un excelso año 2024 para ustedes. Y Caliche también. Caliche. Caliche. Bueno, seguro se nos estará pasando alguno, ¿no? Pero pues a todos los que le dan difusión al arte y a la cultura y también pues a todos los que aunque no hayan venido aquí de invitados, pues se mantuvieron en contacto por nuestro grupo de WhatsApp. Un saludo para todos, ojalá que les haya llegado, banda. Y bueno, les continúo dando pues una lista del patrimonio que estaría pues pasando a no pertenecer a nadie o a ser rematado, a ya no formar parte del Estado argentino. Estamos hablando del Museo Ricardo Rojas, que tiene pues patrimonio de la primera mitad del siglo XX, incluyendo muebles, obras de arte y piezas arqueológicas. El Museo Mitre, Casa Museo Bartolomé Mitre, el Museo Nacional del Hombre, con colecciones de etnografía, arqueología y artesanías de las comunidades autóctonas, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo Histórico Nacional de Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo. Fíjate, otro museo importantísimo. Es el edificio del Cabildo y colecciones que narran el periodo colonial y el proceso revolucionario. El Museo Nacional de las Bellas Artes. Ellos también tienen su Nacional de Bellas Artes. ¿También más con el Museo de Bellas Artes? El Museo Histórico Nacional, también está dedicado a colecciones de la Independencia y la Revolución de Mayo. El Museo de Casa Rutilia, que tiene el legado del artístico y escultor Rogelio, va a decir Irurtia, bueno, a lo mejor lo estoy diciendo mal. El Museo de las Malvinas, Islas del Atlántico Sur, el Museo Nacional de Arte Oriental, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo Roca, que está centrado en la figura de Julio A. Roca y temas de la historia argentina entre el 880 y 1914, el Museo Nacional de Grabado, que colecciona más de 12.500 piezas de arte de la estampa, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que está dedicado a la vida y obra de Eva Perón, a ti que te gusta ese personaje, Lalo,
el complejo histórico cultural Manzana de las Luces, que es de arquitectura testimonial de Buenos Aires colonial y de la influencia jesuítica. Una salvajada esto. Fíjate, hasta la iglesia podría repelar, porque son patrimonios de su historia. Este tipo Buena, está mala, pero historia al fin. desquiciado completamente. La Casa Nacional del Bicentenario, ese ya lo acaban de abrir, que es el espacio para la creación contemporánea con exposiciones y actividades culturales. El Museo de la Casa Histórica de la Independencia. La Estancia Jesús María, o también llamado el Museo Jesuítico Nacional. El Museo Nacional Estancia Jesuítica del Alta Gracia y Casa del Virrey Lineris. Museo y Biblioteca Casa Natal Sarmiento. Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás. El Museo de la Historia del Traje, que colecciona más de 9,000 piezas relacionadas con la moda desde el siglo XVII hasta la década de 1980. El Museo Regional de Pintura José Antonio Terry. El Museo Histórico del Norte. El Palacio de San José y Monumento Nacional Justo José de Urquiza. No, híjole, no. Ya para qué mencionar más. Y el Palacio Nacional de las Artes, Palais de Galacé. 26 recintos. Eso ya es terrible, o sea, entre... Mira, aquí yo creo que va a pasar lo que pronosticaba George Orwell en su novela 1989. 1984, así es. Mira, es el regreso del fascismo, es un neofascismo, ahora pintado de neoliberalismo con Milei, y también recoge de estas experiencias dictatoriales que mucho marcaron el siglo XX en Centro y América Latina, y sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Vemos pues desde lo que pasó esta represión a la música salvaje con lo que le hicieron a Víctor Jara en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y ahora los golpes en Sudamérica son de baja intensidad, pero está de moda poner mujeres en el lugar de lo que antes se llamaban gorilas. Nada más que ahora los gorilatos se hacen con mujeres para que el golpe sea más blando o para que se vea de un aspecto democrático, la inclusión de la mujer, como pasó en Bolivia, que no les funcionó, pero ahora lo pensaron mejor para Perú, donde está habiendo ahorita una dictadura después del derrocamiento del presidente Pedro, y están reprimiendo a las comunidades indígenas de Perú de una manera terrible. Y de eso los medios corporativistas de las empresas privadas no nos hablan mucho de eso, de lo que está pasando en estos momentos en Perú. Pero estos golpes blandos fomentan también y alimentan estos espíritus de pequeños tiranos como en Milei. Nada más que yo creo que esta sí es la cabeza de la hidra, porque tiene todo, reúne todo. O sea, reúne el pavo, reúne el payaso, el neoliberal, el neofascista. Híjole, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa en este año 2024 para la Argentina, pero va a estar algo intenso. Y pues, artistas argentinos, si la ven muy difícil, láncense para acá. Acá habrá modo de hacer un huequito. ¿Cómo sucedió en Chile? Como sucedió anteriormente y como sigue pasando con otros pueblos, ¿no? Que son bienvenidos, sobre todo en tierras michoacanas. Y pues bueno, ya estamos cerrando con este programa número 30. Llegamos al 30. Llegamos al 30. Este año que comienza. Bueno. Buena suerte. Nos vemos. Buena suerte. No nos despedimos. Gustadito, ¿no?
Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.